inquietudes le pueden servir a otros compañeros. También la intención de hacerlo, el análisis del entorno en una infografía es para aprender nosotros como administradores a mostrar la información más concreta, a mostrar un análisis producto del resultado de nuestras búsquedas, de nuestro manejo de datos. Entonces, lo más importante es su análisis y su interpretación producto de esa búsqueda de información. Entonces, más que un copy-paste de datos, es ustedes que interpretaron del entorno usando la herramienta Pestel, de las tendencias, revisando pues como los comportamientos alrededor del tema sombrilla y el benchmarking que encontraron pues, como, perdón, como empresas asociadas al sector de su búsqueda. Entonces, el hecho de hacerlo en infografía tiene su sentido para que aprendamos a ir siendo más concretos y a usar otras herramientas para la presentación. Vamos también asociando esas herramientas a su vida real, cómo pueden usarlas a la hora de presentar un reporte o al momento de presentar un informe que sea más dinámico, más visual. Sí, esa es como el trasfondo de que el entregable sea así. Y en el árbol de problemas, obviamente que se vea la dinámica, como lo hablábamos hace 8 días, de la intención de la metodología, el tronco del problema, las raíces, las causas y cómo se conectan de abajo hacia arriba cada causa con las ramas que son las ramas en el árbol de problemas Síntomas. y los síntomas visibles y los efectos, ¿cierto? Los efectos de esas o las consecuencias de esas causas. Excelente, muy bien. ¿Qué otra duda o comentario tienen sobre su avance? Ana, pues nosotros hemos tenido pues como la limitación de solo las 500 palabras. Siempre nos toca como poner todo muy, Ujú. muy, muy, muy corto, entonces no sabemos si queda lo suficientemente claro. Ok, precisamente también eso tiene una intencionalidad. Entonces, ir siendo concretos, aprender a detectar las ideas principales de lo que queremos conectar o comunicar, y eso como se alimenta con 2 o 3 ideas secundarias y un cierre contundente, cómo argumentamos y concretamos una idea con datos, cifras y hechos de una manera muy clara, ¿sí? También hagámonos el esfuerzo, permitámonos hacer este ejercicio, no desde, ve, pero ¿por qué tantas condiciones? No, es para que nosotros vamos adquiriendo esas habilidades gerenciales y administrativas de presentar de una forma pragmática y concreta la información. Listo. Igual, vuélvanlo a leer antes de subirlo, valídenlo con otros compañeros, pregúntenle a alguien cercano si lo lee y lo comprende y es claro, porque también la idea es como que cualquier otra persona que lo identifique tenga la capacidad de entenderlo, ¿cierto? Ujú. ¿Qué otra duda? Yo, Sí. profe, una pregunta. Ujú. Lo que pasa es que los compañeros y yo estábamos mencionando que, por ejemplo, nosotros, o sea, aún no tenemos como una idea de negocio concreta, pues porque no tenemos como un producto como tal, o sea, nosotros nos estamos yendo como sobre como una aplicación o sobre un hotel. Entonces, Sí. es eso. Entonces, desde este momento hay que mencionar como esa idea de negocio o qué. No, no, Dani, como lo hablábamos hace 8 días, estamos en un momento de qué, ¿se acuerdan? Divergencia y luego vamos a pasar a estamos en un momento de investigación que se llama divergencia y luego vamos a pasar a la convergencia. En la convergencia es donde van a surgir todas esas ideas de posibles soluciones que son aquello susceptible de emprendimiento. Entonces no se angustien,
Incluso en este momento pueden aparecer muchas lluvias de ideas sobre posibles soluciones, váyanlas anotando. Ahorita, ¿en qué estamos enfocados, Dani? En hacer una muy buena lectura del entorno alrededor de su tema. ¿Cuál es su tema de análisis, si me recuerdan? O su tema sombrilla. El turismo. El turismo. Ana y Dani están juntas en el mismo grupo. Sí. Es el Sí. turismo. En este momento, enfoquémonos en conocer todo el entorno alrededor del turismo, con las delimitaciones que ustedes hayan puesto en espacio, en tiempo, ¿cierto? Geografía. Entonces, entendamos todo el contexto alrededor del entorno, perdón, alrededor del turismo, desde lo político, lo social, lo legal, lo tecnológico, y abstraigan de ahí, de todo eso que analizaron, un problema para profundizar en él. En eso estamos ahorita, desarrollando nuestra habilidad como emprendedores de leer entornos, ¿sí? Y ya más adelante, una vez entreguemos esta fase, vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a empezar a aprovechar toda nuestra creatividad, nuestra capacidad de solución, de innovar, para hacer esa lluvia de ideas de solución. Y en la siguiente entrega, quienes ya se han adelantado a la nave, hay que hacer un catálogo, como una especie de brochure con 5 soluciones posibles. Y ustedes van a categorizarlas, van a mirar cuál será la más viable, van a discutir sobre ella, y al final vamos a filtrar en lo último del núcleo una sola solución, que será la que se convertirá en lo posible, en la que será posible o viable de un emprendimiento susceptible de crecimiento. Pero no te angusties, Dani, permitámonos en este momento la divergencia, la conversación, conocer el contexto, ¿sí? Porque paso a paso es que vamos desarrollando la competencia. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Nosotros tenemos otra pregunta con respecto a la entrega del análisis del problema. Ok. Esa se debe hacer pues como en un trabajo escrito, ¿cierto? Pero entonces ese lo debemos hacer con todas las normas APA o simplemente responder y Ok, ya. siempre. Todas las entregas, muy buena pregunta, Anita. Todas las entregas siempre las manejamos con las normas APA, porque sobre todo en el uso de la bibliografía y las referencias. Cuando nosotros traemos información de afuera, de otros autores, de otras fuentes, debemos referenciarlos, ¿sí? Porque eso se llama cuidar, ¿qué? Derechos de autor. Los derechos de Exacto, autor. los derechos de autor. Entonces, siempre, por cuidado de los derechos de autor, nosotros cuando estamos en un nivel de pregrado no producimos conocimientos, sí hacemos negocios y vamos a crear muchos negocios, ¿cierto? Pero no estamos en un nivel de producción de conocimiento, siempre nos basamos y nos apoyamos en otras fuentes. Entonces, démosle el crédito, pensémoslo así, démosle el crédito al que lo pensó, al que lo produjo, al que lo escribió, y por eso referenciamos siempre en normas APA. Aprovecho la oportunidad, ya que lo recordaste, Anita, les voy a subir un documento por noticias en donde está muy desglosado el uso de las normas APA, que les puede servir de referencia. Cómo se cita un libro, cómo se cita una página web, cómo se cita un documento de varios autores, cómo se cita una revista, entonces para que lo tengan. Listo, muchas gracias. Todos saben hacer citas por Word. No. ¿Quieren que les enseñe rápidamente cómo se hace una citación por Word? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces Sí. vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo se realiza una citación, perdón, por Word. Voy a dejar de grabar un segundo. Entonces, ya tenemos una referencia y una página web. Vamos a hacer una referencia y un artículo de un autor específico. Entonces, resulta que encontré un artículo súper chévere de este señor Dave Ulrich, dice la propuesta de valor de los recursos humanos. ¿Ok?
lo leí, extraje la información. Por aquí me llamó mucho la atención de este señor que dice chu, 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 los 5 factores para determinar el valor, ¿sí? Entonces empezamos a redactar el texto en parafraseo y dice, la gestión humana en los últimos años ha cobrado un valor protagónico, aportando sinergia entre la estrategia y la operatividad del negocio, tal como lo, tal como lo menciona el autor, o pongamos una cifra tal cual. Se puede desagregar en 5 factores. Factores claves. Mencionamos los factores claves, son tun, 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 y al final vamos a poner la cita de Dave Ulrich. Vamos a decir, vamos a agregar una nueva cita. Ese documento que es un artículo de revista, es una sección de libro, es un artículo de periódico, es un acta de conferencia, es un informe, documento de sitio web, medios electrónicos, una grabación, una película, una entrevista. Ese es un artículo de revista. Miren que ya lo que nos pide es mucho más diferente a lo que nos pedía el documento de sitio web. ¿Cómo se llama el autor? Siempre que ponemos el autor, miren que acá abajo nos aparece un ejemplo, ¿sí? El autor se llama Dave Ulrich. ¿Cuál es el apellido? Ulrich. Lo vemos con Profe, él. ¿puedes mostrar, porfa, la pantalla en el Word? Que Ah, está en la parte de la revista. no la estamos viendo. Ahí sí. Ahí Sí, sí. ahí sí. Sí, Ok. sí. Es un artículo de revista, ¿cierto? Miren que cuando vamos a poner el autor, aquí abajo nos aparece un ejemplo. Ponemos primero el apellido, coma, el nombre, y si son varios autores, los separamos con punto y coma. Si son 3 autores, ya después de Patricia, le pondríamos una I. A mí siempre se me olvida cómo se llama esta I, esta. Bueno, está ahí bonita. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. ¿Cómo se llama esa I? Vea pues. Bueno, le ponemos esta I. Ahorita al final de la videoconferencia se lo digo. Entonces, este es un solo autor que se llama Ulrich, es su apellido, y le ponemos simplemente el nombre, Dave Ulrich. ¿Cómo se llama el artículo? Vamos a verlo. Les voy a compartir nuevamente. Vamos a mirar bien cómo se llama el artículo. Se llama La propuesta de valor de recursos humanos, la próxima agenda de RRHH. Hay que ponerlo tal cual, ¿sí? Hay que ser, ay, disculpen, hay que ser completamente claros con el lector y con la fuente. La propuesta de valor de los recursos humanos, la próxima agenda de RRHH. Ok, ¿cómo se llama la revista? Estamos viendo la revista, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo se llama la revista? Vamos a mirar aquí. ¿Cómo se llama la revista? Capital Humano. Ah, bueno, se llama Ed. Gracias, Esteban. La revista se llama Capital Humano. Vengan para que
en qué páginas está? Empieza en la página 60. Capital humano empieza en la página 60 y termina en la página 75. Listo. De capital humano, esta partecita es suplemento selección de personal. Entonces, vamos a volver a Word. Cuando ustedes ya le, le cojan el tiro, como decimos a esto, es muy sencillo. Nombre de la revista, capital humano. ¿En qué año está escrita esta edición? En el 2005. Páginas, entonces miren que aquí les da el ejemplo. ¿Desde qué página hasta qué página? Desde la 60 hasta la 75. Le damos a aceptar, nos queda la cita de Ulrich, ¿sí? Resulta que ya diligencié todas mis citas, terminé de escribir todo mi texto. Ahora vamos a hacer la bibliografía en una página adicional. Entonces vamos a insertar salto de página y es muy sencillo. Vamos a ir nuevamente a referencias, vamos a darle clic en bibliografía y acá les da unas opciones de bibliografía. Por lo general la más acertada con normas APA es la segunda. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya nos aparecen las citas que creamos con las referencias. Ustedes simplemente en normas APA todo debe ir en negro. Simplemente cambiarían el título y lo pondrían en negro. Y ya en la tabla de contenido lo asocian. Muy sencillo. ¿Fueron claros los pasos para ustedes? ¿Sí? ¿O repetimos Sí, alguno? señora. Ok, entonces cuando ustedes... Profe, pero obviamente pues esto nos lleva a tabla de contenido y pesitos de un montón de cosas que implican hacer el, normas APA porque es solo un texto. el trabajo final, sí. Pero para esta, la infografía y el texto, pues como asociado al árbol de problemas, solamente adjuntarían la referencia. Y si escriben un texto, obviamente, que tiene la cita con las citas debidamente, debidamente hechas. ¿Ok? Es muy sencillo y ya les va quedando en Word organizado. ¿Sí? No se dejen coger ventaja de la citación. En la medida en que van redactando, que van organizando, de una vez creen las citas. Que todavía no sé cómo voy a escribir la cita, pero ya sé que voy a referenciar esta página o este autor o estos datos que encontré, pues hagan de una vez la cita y la tienen ahí en stand-by, que ya de pronto puede cambiar si se convierte en una cita de más de 40 palabras o menos, ¿cierto? Pero por lo menos ténganla ahí y les sirve para tener adelantados de trabajo que es más manual, más operativo, ¿cierto? Pero es importante. Y esto de ahora en adelante, siempre todos sus trabajos de la universidad referenciados y no solamente de la universidad, muchachos. Cuando uno está presentando un trabajo en la vida real, es importantísimo referenciar y citar, porque ya en el mundo real esto se convierte en la seriedad de tu trabajo, en la forma como respetas el trabajo del otro, incluso en evitarte implicaciones legales, ¿sí? ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda con la citación y la referenciación? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Digamos que pues no alcancé a estar en los primeros 15 minutos, ¿cierto? Ujú. Pero no me queda claro. Entonces, la infografía, solamente pondríamos la citación al final de la infografía, ¿cierto? La referencia, acuérdense que es diferente La citar y referencia. referenciar.
Citar es cuando yo cito, valga la redundancia, el autor dentro del texto que he escrito y construido. La referencia ya es cuando yo entrego la fuente completa de donde extraje la información que analicé, ¿sí? Entonces, la referencia es la bibliografía y la cita son esas esas citaciones directas que pongo en los textos que construyo, ¿ok? Listo, claro. Entonces la infografía al final lleva las referencias. Por favor, Listo. ¿ok? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Les queda claro el ejemplo? ¿Ok? Bueno, entonces, Todo claro. todo claro. Vamos a pasar, les voy a compartir como un video inspirador de un emprendedor colombiano, de una empresa muy conocida. Vamos a mirarlo y vamos a identificar qué problema detectó este emprendedor o qué problemas ha detectado. Entonces miremos el video con esos ojos, qué problemas ha detectado, qué entorno rodea a esta empresa. ¿Sí? No les voy a adelantar qué empresa es para que lo descubran y miremos el video con esa lógica en la que estamos en estas semanas. ¿Cuál es el entorno que ha rodeado esta empresa y cuáles son los problemas que ha detectado este emprendedor y cómo los ha vuelto o los ha transformado en oportunidades para su negocio? ¿Listo? ¿Va para esa? Listo. Les voy a compartir la pantalla. En un segundito y vamos a mirar con esa óptica el video. Podrás ganar carros, celulares, viajes o mercados. Participa del 10 de octubre al 15 de noviembre, porque con Puntos Colombia... Empezó vendiendo cuchillas de afeitar en las comunas de Medellín y hoy es el productor de artículos de cuero más grande del país. Una nueva historia de Juan Fernández, de aquellos hombres y mujeres que hacen empresa en Colombia. Antes de fabricar las primeras correas de algodón con las que inició su negocio, Juan Raúl Vélez era vendedor de cuchillas de afeitar. Vendedor junior, con un maletín grande, nos íbamos a esos barrios de Medellín, los extramuros, las comunas, con un maletín lleno de cuchillas de afeitar y desodorante de ballet. Era un tienda, pero me tenía que poner corbata. Y 2 veces me cogieron sin corbata y yo no trabajo con corbata. Y resultó un amigo que tenía el negocio de estas correas y yo empecé a vendedor de él. Vélez y su socio vendían, pero no les pagaban a tiempo. O sea, nos debían 6.000 pesos de factura, él me debía 6.000 pesos de comisión. Le dije, Tato, ya vas a trabajar con plata mía, seamos socios. Y me dijo, no, entonces yo fui, cobré, le presto 3.000 pesos y yo empecé con 3.000 pesos. Compraba rollos de riata en el centro de Medellín. Los abría sobre la cama de su casa y los cortaba con una tijera según la talla. El suyo siempre ha sido un negocio de instinto. Y luego agarraba las hebillas de enganche, de estas hebillas las pegaba como la hebilla militar. Yo primero iba en bus, echaba por ahí 10, 15 docenas. Yo ya compré una motico con un maletín aquí cargado, ya no eran 100 correas, no 200, 250 correas. Y yo las vendía hasta que fui consiguiendo clientes grandes, que ya monté la primera planta. Vélez tenía 25 años. Su primer cliente grande fue Confecciones El Cid. Yo fue ensayando con 300 correas. Les cumplí y ya me dieron 500. Les cumplí, ya me dieron 1.500. Cuando un día me dice el dueño del Cid, que se llama Raúl Álvarez, Juan Raúl, ¿cuántas correas puedo hacer? Le dije, las que quiera. Él me entregó toda la producción a mí. No había marcha atrás. Vélez organizó una nueva línea de producción, contrató más personal y pidió dinero prestado. Eran 50.000 cinturones mensuales. Salió a buscar más clientes. Llegué a hacer después 50.000 cinturones día, pero yo sabía que eso era pan para hoy y hambre para mañana. Dije yo, bueno, necesito tener
valor agregado hacer una marca para no depender de precio, ¿verdad? Además, porque podía llegar otra gente a vender mucho más barato que yo. Por eso creó la suya en 1986. Visitó ferias internacionales y abrió una oficina en el barrio Laureles de Medellín, mientras trabajaba con talleres satélite y entregaba sus pedidos personalmente. Que más bien, hemos mejorado ya lo del doblez aquí. Ojo, tenemos que ser más exigentes, hermano. 5 años después de haber fundado su marca, incluyó nuevos productos. Si tenía ya los clientes para venderles cinturones, pues les podría ofrecer otro tipo de productos. Y ahí empecé a venderles bolsos, y como el bolso tiene unas piezas muy grandes de cuero, deja un retal, deja unas piezas más pequeñas, y yo digo, bueno, aquí puedo hacer billeteras. Mira esto. Si usted mira el anterior comparado con este, es otra cosa. No, esto no puede estar Richard. La gente me decía, bueno, ¿eso con qué tipo de zapatos sale? Entonces dije yo, bueno, hagamos los zapatos. Con marca propia y una amplia línea de productos, Juan Raúl Vélez decidió abrir sus propias tiendas en 1994. Para el año 2000 ya tenía 23. Hoy el número ronda las 300, incluidas las que poseen México, Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador. Creó un par de marcas secundarias con las que pudo captar diferentes nichos de mercado y en 2009 abrió un complejo industrial. Fui ahorrador, sí. Siempre pensaba en invertir, reinvertía. Vélez siempre buscó tener una operación en la que no tuviese que depender de terceros. Empezó fabricando sus propios herrajes y las plantillas de sus zapatos. En 2017 logró solucionar uno de sus principales problemas: encontrar cuero de mejor calidad para sus productos. ¿Y en Colombia no hay suficiente cuero? Como materia prima hay mucho cuero, pero el tema de las curtiembres en Colombia se ha vuelto muy delicado por los temas ambientales y muchas curtiembres han tenido que cerrar. Hoy se autoabastece desde su propia curtiembre, ubicada en el municipio antioqueño de Amagá. Si no hubiéramos hecho esta planta, estaríamos en graves problemas porque no tenemos quien nos suministre el cuero en Colombia que necesitamos. Estaremos importando. Es la más moderna de Colombia y su planta de tratamiento de aguas tiene una capacidad para servir un municipio de más de 15.000 habitantes. Inclusive en este momento tenemos entre el 30 y el 40% de la capacidad de producción solamente para exportación. Estas pieles, desde su proceso inicial, ¿de dónde vienen? De la zona de Córdoba, de la zona del Cesar, parte de Antioquia y parte por la zona de La Dorada. La mayoría de las pieles son de allá porque son las pieles que más nos sirven a nosotros por la selección, o sea, no tienen tanto rayón y tanta cicatriz. La cantidad de pieles que estamos haciendo aquí son más o menos 1.000 pieles diarias. Cueros Vélez factura más de 400.000 millones de pesos al año y crece entre un 15 y 20% cada año. Con un negocio consolidado, varias marcas y ampliándose en el segmento de las confecciones, su fundador le ha dado la opción a sus hijos de participar en la administración del negocio. El mayor ya está trabajando aquí, ya va cogiendo, y el otro yo sé que termina aquí también porque le gusta mucho el diseño. Y lo que veremos de qué son capaces. La empresa no tiene junta directiva. Vélez asegura que cuando la tuvo, poco le aportó al negocio. Las decisiones son suyas. Yo veo que aquí hay mucho instinto, pero ¿usted a quién oye? ¿A quién oigo? Sí. Al mercado. Que empezaron haciendo riatas y cinturones, pues ahora van en confecciones. Entonces, ¿dónde va a terminar esto? ¿Qué se imagina que va a ser Vélez en unos años? No sé. No sé. Ok, chicos, ¿cómo les fue? ¿Qué problemas o qué detectó este señor Raúl Vélez en su momento o en diferentes momentos históricos que lograron identificar? No, que es una persona emprendedora que decidió pues como formalizar su idea de negocio. ¿A partir de qué lecturas? ¿Qué ha identificado este hombre como emprendedor? Pues ahí decía, él empezó con los cinturones, con las correas, y fue viendo la evolución y fue adaptándose al mercado. O sea, bueno, ya tengo todas las correas,
Lo que decía ahorita, bueno, ya estoy haciendo bolsos, ¿con qué le salen los bolsos? Venga, hagamos zapatos. Fue evolucionando y fue adaptándose cada vez más y no se quedó relegado, que es lo que pasa con algunas empresas, se quedan solamente haciendo cinturones, por ejemplo. Entonces, si no se adaptan al mercado y al crecimiento, pues van a quedar obsoletas. Ujú. De hecho, en su momento había una empresa en Envigado de muchos años em, de Promoción. zapatería. De Ah, zapatería. la bota, No, Grulla, grulla. se llamaba Grulla. Grulla era la competencia de Vélez y Vélez empezó también con Bossi, que es de un hermano de Raúl Vélez. ¿Conocen la marca Bossi? Sí, así es. ¿Sí? Y Grulla empezó a quedar relegado porque Grulla hacía unos zapatos estándar con unos diseños muy clásicos y el mercado empezó a evolucionar en tendencias hacia la moda en los zapatos, la tendencia, la importancia de leer tendencias. Entonces los hermanos Vélez trajeron de Estados Unidos la moda de las botas texanas y empezaron a producir botas texanas y a ganar competitividad en el mercado, a generar valor desde la moda en los cueros y en los zapatos. Y Grulla incluso, no solamente por Cueros Vélez, también hay un montón de decisiones estratégicas dentro de una organización que hacen que sea exitosa o que perezca. Lastimosamente, pues Grulla pereció, ¿cierto? Yo creo que todavía hay alguna operación de Grulla, pero no en el nivel de envergadura, perdón, en la envergadura que era antes, ¿cierto? Se quedó con zapatería para colegio, para industria, uniformes, ¿sí? Pero miren la importancia de hacer lectura del mercado, del entorno, y es muy interesante cómo en la entrevista le decían, bueno, ¿usted a quién le hace caso? Y él que respondía, al Al mercado. mercado. Exacto. Al ¿Qué, mercado. ujú. ¿Qué más les llamó la atención de este emprendedor? ¿Qué A problemas mí, identificó, Caro? Él no se quedó am, solo con la visión de lo de las correas, sino que fue explorando más, pero a medida que fue explorando más, fue trayendo e inculcando tecnología a la empresa, porque no podía tener ese crecimiento solo en mano de obra. Porque mire que él pues, contaba de que él lo hacía, pero cuántas podía entregar cuando él lo hacía. Pero cuando empezó a invertir en maquinaria, cuánto podía entregar por día. Fue evolucionando con la tecnología para poder ser competitivo y salir más rápido al mercado. Exacto. Tenía un problema que le estaba generando un obstáculo y era la producción manual. Bueno, cómo aumentar la producción que hoy está siendo un obstáculo para vender grandes volúmenes. Muy bien. Elizabeth y luego David. que otra parte que llama mucho la atención es que él no se quedó solamente con un solo tipo de mercado, porque él vendía Vélez y también creó una línea económica de Vélez para llegar al mercado que es de menos recursos. Ujú, exacto. También hizo una lectura de entorno social y económico de, bueno, ¿cómo puedo ampliar mi cuota de mercado desarrollando productos para esos segmentos? Excelente. David. Bueno, a mí me parece que al inicio pues él identificó un problema muy claro que era pues que no le pagaban cuando estaba con su compañero, ¿cierto? Entonces eso es lo que lo motiva a buscar una manera, pues venga, hagamos algo diferente y empieza pues con el rollo de los cinturones y bueno, ya el resto de la historia. Eso es como el problema que yo creo que él identificó inicialmente y que fue como la chispa que prendió el fuego. Algo también interesante, además de lo que ya comentan los compañeros y las compañeras, pues fue el tema de las curtiembres, que realmente es una lectura del entorno ambiental, ¿verdad? Donde pues él es consciente del tema, por lo menos acá en Bogotá, hay un sector que se llama San Benito y es tenaz la contaminación que hay por el tema de las curtiembres, aunque eso pues ya han cerrado muchísimos de esos, pero lo que él decía, o sea, acá en Colombia no se produce el cuero, no se trata el cuero de una manera ecológicamente sana, o sea, sostenible, ¿cierto? Entonces, pues si yo no me pellizco y no hago algo ahora, me voy a quedar sin proveedores acá y me va a tocar importar. Pues venga, yo me gestiono y como que intento monopolizar también el tema y yo mismo produzco mi cuero.
Entonces eso me pareció Exacto. súper interesante. Entonces, un problema, ¿cuál fue el problema puntual que identificó? Que estaba generando obstáculo que podía comprobar con datos, cifras y hechos. La falta de proveedores sostenibles de cuero. La falta de proveedores sostenibles de cuero. ¿Cuáles serían las causas? La contaminación del agua, el mal manejo de las reses y los animales con los cueros, la falta de calidad, la falta de salubridad, ¿sí? Y los efectos, cuero de mala calidad, contaminación en el agua, ¿sí? Que finalmente afecta al consumo humano, etcétera. ¿Y él cómo lo resuelve? Pues monto mi propia planta de tratamiento de cueros y adicional mi propia planta de tratamiento de aguas, ¿sí? Y ahí está dando una solución a su abastecimiento de materia prima y a la sostenibilidad del medio ambiente desde evitar la contaminación del agua, ¿sí? Esta planta está ubicada en el municipio de Amagán, Antioquia, ¿lo conocen? Así es. ¿Y ustedes qué creen que pasó cuando ellos empezaron a construir la planta en Amagá? Si seguimos en esa dinámica de lectura de entorno. Claro, Que, generó empleo y afectó la economía del sector, exacto, la pero economía y la sociedad de allá. exactamente. ¿Y creen que cómo sería ese proceso? Si hay un impacto social y económico de la lectura de Pestel en la zona de Amagá, ¿cómo creen que fue ese proceso cuando empezó a llegar Cueros Vélez a esta zona? ¿Cómo serían? Imaginémoslo. ¿No se les ocurre? Para poder empezar una planta y una operación de esa envergadura en un municipio como el de Amagá, ¿qué tendrían en cuenta teniendo claras las dimensiones del Pestel? Pues no sé, a mí se me ocurre, pues no conozco qué tan grande será el municipio, ni realmente en qué parte de Antioquia está ubicado, pero pues supongo que tuvo que tener pues, los permisos ambientales, tuvo que obviamente hacer como todo el tema de gestión humana, de ver qué personal pues iba a estar en la obra, iba a construir todo el proceso. Vuelvo y digo, los permisos pues tanto de construcción como permisos ambientales pues por todo el tema hídrico. No sé, eso es lo que se me ocurre pues inicialmente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues cuando se va a llegar a montar una planta, Ujú. más que tener también todos los permisos, es también mirar toda la parte de la infraestructura y cómo, llegando que después este municipio, que es un pueblo, cómo también va a ayudar en la parte social. Entonces ahí de lo que vos hablabas del PSL, entonces eh, empiezan los impuestos desde la parte política, porque pues, eso va a generar un montón de impuestos al municipio, que le va a Una hacer beneficio tributación. para el municipio. Economía, porque lo más probable es que el mismo municipio, los trabajadores sean de ahí o un gran porcentaje sean de esta zona. Y si no son de esta zona, vienen de otros lados que buscan normalmente uno hacer trasladarse cerca del trabajo para que los recorridos no sean muy largos. Lo social, obviamente toda la parte de tecnológico, porque como lo vieron, pues es una super planta, la elaboración del proceso de los cueros, y ya lo que decía el compañero, ya la parte legal y lo ecológico, que es la planta de aguas. Excelente análisis. ¿Qué más? Ok. Se nos escapa un aspecto supremamente importante que está inmerso dentro de lo social y es lo cultural, ¿sí? Siempre la cultura debe estar transversal a cualquier estrategia, a cualquier negocio, a cualquier emprendimiento. Hay una frase clásica de la administración que es tan vigente hoy como lo será mañana, y es que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Esa frase la dijo Peter Drucker y es muy cierta. Les cuento un poco de qué le pasó a Cueros Vélez cuando llegó a Magán. Hizo todas las lecturas que ustedes
están haciendo, bueno, cómo manejamos el tema ambiental, cómo manejamos el tema de terrenos, de permisos, de tributación, de tecnología, etcétera. Y cuando fueron a mirar la contratación, pues obviamente querían traer personas del municipio y lo veían como algo muy favorable para las personas del municipio, pero ojo, no se querían emplear en Cueros Vélez. Y por una razón, Amagá es un municipio de tradición minera. Su principal actividad económica ha sido la minería de carbón. Entonces, la mayoría de habitantes de Amagá han estado conectados con la minería y con la agricultura. En estos gremios se maneja mucha informalidad en el trabajo y las personas están acostumbradas a recibir su dinero líquido en el día a día o en el jornal, como llaman, o semana tras semana. Entonces, llegar a una planta de producción en donde tenían que usar unos implementos de seguridad y salud en el trabajo, de protección, donde ya no ibas a ver tu dinero líquido para poder ir el fin de semana al pueblo a tomarse los traguitos, ¿sí? O diario al pueblo a tomarse los traguitos, sino que ibas a tener un plástico con una recepción de nómina cada 15 días, cada mes, y cómo así que me van a sacar plata para mi afiliación a qué, ¿sí? Entonces hubo una transformación cultural alrededor de la planta para lograr conectar con el sentido a las personas del municipio, que vieran todo lo favorable de estar vinculados a una organización y no de pronto a la minería que estaba manejada de manera informal. Igual, pues para todos hay un pedazo en la economía, eso es lo bonito del capitalismo. Igual, muchas personas siguen trabajando en la minería, pero lograron luego de un proceso de transformación cultural fuerte, alrededor de 2 años, donde gestión humana tuvo una participación importante, lograron empezar a vincular personas del municipio. Y también otra transformación cultural fue con las personas que ya trabajaban en Cueros Vélez, que tenían que empezar ya luego a desplazarse a Magá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para el desplazamiento? ¿Cómo vamos a hacer para que eso afecte lo menos posible su calidad de vida? ¿Sí? Entonces, miren que en esa lectura de entorno también hay que tener en cuenta que lo social abarca lo cultural. Cualquier decisión que se tome de emprendimiento, desde empresarismo, supremamente importante tener en cuenta lo cultural, cómo lo atraviesa. ¿Ok? Sí soy clara con esa lectura. ¿Sí? ¿Algún Sí. otro comentario de lo que les haya llamado la atención de este referente de Cueros Vélez? De pronto no manejará mucha carga laboral o algo, porque mencionaban que no tiene junta directiva y es una empresa bastante grande como para ser manejada por una sola persona. Debe tener, creería yo, un, un mecanismo o un organigrama muy sólido para que eso sea viable, porque pues imagínate que no tenga, bueno, debe tener su jefe de planta, pues, pero no un revisor fiscal, bueno, un director de tal o una gerencia de tal, sino que todo pasa por manos de él. Tiene que estar muy consolidado y muy, ser un muy humano Ok. con todos los empleados, creería yo, para que eso funcione. Ok, las juntas directivas por lo general se crean con personas externas a la organización, que son expertos en el sector o han tenido gran experiencia en otras juntas directivas, ¿sí? Por lo general se cuida que no sean personas que están involucradas 100% en la operatividad del negocio, que sí tienen voz y voto sobre las decisiones estratégicas que impactan esa operatividad, ¿sí? Entonces, entre los mismos presidentes, por lo menos a veces, o gerentes de las empresas, se apoyan para ser parte de las juntas directivas. De pronto, haciendo una lectura rápida de la intención de Raúl Vélez,
es como, bueno, una junta directiva a veces puede facilitar o complicar tanto la operación interna del negocio como sea posible, porque son personas externas que llegan y según los balances, los objetivos estratégicos o la planeación estratégica, hacen las revisiones y toman las decisiones. eh, y la empresa le hace rendiciones de cuentas también a esa junta directiva, ¿sí? Entonces, eso no afecta en nada los cargos o los roles que tienen al interior de la organización. Como tú dices, probablemente tiene un equipo muy sólido que le ayuda a materializar esa planeación estratégica y a tomar decisiones sin necesidad de tener una junta de externos a la organización, ¿sí? Pero por lo general o no siempre, las juntas directivas se dan con personas externas de la organización que son expertas, que han tenido mucho bagaje en el mercado, en el sector o en el gremio y que llegan a tener voz y voto sobre las decisiones estratégicas del negocio y a quienes se les rinde cuentas, que funciona también como un regulador de transparencia en esas decisiones del negocio, ¿sí? Yo te complemento y le explico un Ujú. poquito a Juan Esteban, porque como esta es como mi área, me muevo en el sector textil confección, abarca toda la parte de cuero y calzado. Normalmente este tipo de empresas tienen unos softwares que se llaman PLM y ERP, que lo que hacen es que conectan todas las áreas, entonces todo está de manera sistematizada y ahí le arroja todo el tiempo sus análisis. Entonces, por decir ahí, salen todos los análisis que hemos estado viendo, que es el análisis del entorno, las estadísticas. Ahí le salen absolutamente todos los análisis y logra detectar a tiempo si la producción no va a salir, en dónde está parada una OP. Una OP es una orden de producción, dónde está la OP o qué tercero la tiene o qué está sucediendo con cada uno de los procesos para que todas sus fechas se puedan cumplir. Muy bien. No todas incluso las grandes empresas tienen ERP, que son sistemas para controlar la información de qué se manejan compras, qué se maneja en facturación, cómo se está manejando el presupuesto, como dice Caro, en tiempo real, cómo se archiva la información de los empleados. No todas las empresas tienen software de esta envergadura, pero sí son herramientas que facilitan mucho la gestión del día a día y que permiten conectar los procesos. Tal persona subió una orden de compra, pero las personas de compra tienen claridades en las negociaciones y en el alcance presupuestal, entonces ahí se ponen sus límites o sus luces verdes para continuar con los procesos y hay una cadena y se permite la cadena de valor incluso desde lo digital. Pero, ¿qué pasa también cuando las empresas no tienen esa transformación digital o no han llegado a la sofisticación de un software, ¿cierto? Y que aún así funcionan, ¿sí? También eso implica otras maneras de manejar la metodología y los procesos, ¿cierto? Ujú. Listo, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o algo que les haya llamado la atención? ¿No? Ok. Bueno, entonces, Daniela, ¿vas a mencionar algo? No, no, profe. Ok. Bueno, entonces vamos cerrando esta sesión de hoy. Les traje este ejemplo de un emprendedor vigente, real, que empezó, como decimos en Colombia, desde abajo y ha logrado, por su lectura constante del entorno, miren que eso no ha parado, por su lectura constante del entorno, transformar su negocio y darle siempre competitividad y un valor agregado, porque lee el entorno, detecta los problemas y lanza siempre alternativas de solución que se convierten en susceptibles negocios o emprendimientos. Miren lo que pasó con la planta de producción. Identificó un problema, se anticipó y ya incluso está exportando el 20 o el 30% de lo que produce como materia prima a otros países, no solamente para su propia fabricación. Entonces incluso se le amplió o se le diversificó el negocio como exportador de materia prima. Entonces, les traigo este como referente inspirador para lo que sigue de su proceso en el núcleo.
Recuerden que hasta el 17 de noviembre, que es domingo, ¿cierto? Hasta el domingo tenemos plazo para subir los dos entregables siguientes, que son el análisis del entorno con las tendencias y el benchmarking y la identificación del problema basados en el árbol de problemas. Ya tenemos una referencia de cómo citamos. Yo quedo con la deuda de subirles a Noticias un documento de normas APA que les sirva de referencia, y cualquier duda que tengan de aquí al domingo estamos conversando. Listo. Listo. Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es muy enriquecedor compartir con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días porque ya vamos a avanzar con el tema de detección de oportunidades e innovación. ¿Listo? Ok. Profe, muchas gracias, que esté bien. Gracias a Profe, todos. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Profe, una preguntita ahí Gracias, adicional. profe. Chao. Sí, Andrés, dime. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Espero que se despida todo el mundo. Profe, cuando entramos en los eventos próximos, en las actividades que hay que entregar el 17 de noviembre, está repetido el análisis del problema 10% y todos están para entrega el 17 de noviembre. ¿Se copió doble o eso es...? No, están en la misma fecha, pero en un apartado de la entrega se sube análisis del entorno porque a veces se le carga la calificación. Y en Sí, otro eso se está sube bien. el análisis de problema porque a veces se le carga la calificación. Está desagregado, hace parte del mismo proceso, pero por esta vez, para efectos de porcentaje de calificación, se entrega por aparte. Después de ese, profe, hay otro que dice también análisis del problema. Está repetido 2 veces. Ah, ok. Entonces no sé si es que se les fue 2 veces, quedó cargado Validemos. 2 veces. Sí, porque si se fue 2 veces, entonces habría un 10% en cero. Porque ahí está mostrando, o sea, están mostrando los 3 renglones, cada uno del 10%, 30%. Subiríamos solamente el 20%, pues teniendo esos 3 espacios. Pero solo carguen uno. Ok. El que está asociado a su grupo. El que está asociado a su grupo. Por eso, Listo. salen 2 repetidos. Salen 2, profe, si quieres. Espérate, yo a ver si puedo compartir la pantalla. Por favor, porque miren cómo me sale a mí. A mí solo me sale el análisis del entorno. No sé si lo ves ahí, profe. Mira que aparecen dos análisis del problema. O sea, el entorno está uno y están 2 del problema. No sé si lo alcanzas a ver en mi pantalla. Sí, y puedes abrir, por favor. Dicen exactamente lo mismo. Yo Dicen lo tuve, mismo, pues, yo ya lo tengo revisé la también duda. los 2. Entonces es mejor subirlo al primer evento y yo averiguo qué pasó porque miren cómo me aparece a mí. Yo quito esta pantalla. De pronto está replicado 2 veces, pero la calificación debe cargarse solo por uno, que esté asociado a su grupo. Si quieres, Andrew, deja de compartir para yo mostrarles cómo les aparece. Como nunca había compartido, profe, no sé dónde salió. En la parte superior, Arriba. dice ya como dejar de compartir. Sí. La primera vez que lo hacía. Ahí vamos aprendiendo, no te preocupes. Tú entras por actividades, trabajos y tareas y entras ahí donde dice análisis del problema, también te carga doble. No, miren No, ahí sí chicos. cargo una vez. Miren chicos, a mí como me aparece como profe, pues como instructora, trabajos y tareas, entonces a mí solo me va a llegar una, no se preocupen. Miren, análisis del entorno y análisis Ay, del... tan raro. Entonces Sí. yo simplemente le doy clic aquí y le digo ver envíos y ya empiezo a calificar, ¿ok? ¿O será que lo montamos en los dos como para mayor seguridad? Sí, dejémoslo grabado. A los que También lo que pueden hacer es que se vayan directamente por donde estaba diciendo Ana, actividades, trabajo y tareas, y ahí solo sale una opción. Por favor, sí. Actividades, trabajos y tareas y por ahí la sube, por favor. Listo. Bueno, si tenemos algún problema, pues igual ya quedó grabado. Sí.
Sí, ya todo quedó grabado. Quedó grabado, monitoreado. Bueno, Listo. chicos, ¿alguna otra duda? No. Creo que por ahora es todo. Listo. Bueno, chicos, feliz noche, descansen bastante. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.